el acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio. En el presente capítulo de Fátima, Misericordia y Justicia, la conversión de los musulmanes a la fe católica. San Luis María Griñón de Montfort, nacido en 1673 y muerto en 1716, habla frecuentemente de una sociedad singularmente mariana que ha de venir, diciendo que en su debido tiempo volverán a la Iglesia los herejes, los cismáticos y los paganos, especialmente los musulmanes y el pueblo judío. Decía, María ha de brillar más que nunca en misericordia, en fuerza y en gracia en estos últimos tiempos, en misericordia para atraer y recibir amorosamente a los pobres pecadores y desviados que se convertirán y tornarán al seno de la Iglesia Católica, en fuerza contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, mahometanos, judíos e impíos obstinados, los cuales se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer, por medio de promesas y amenazas, a todos los que les serán contrarios. Más adelante añade, respecto de los sacerdotes venideros, a los cuales titula apóstoles de Jesús y de María. Comillas, he aquí los grandes hombres que han de venir, pero a quienes María formará por orden del Altísimo, para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y mahometanos. El gran santo mariano habla también de un diluvio de gracias y de amor que se desatará sobre la tierra a fin de que no haya sino un rebaño y un pastor. Hay otra señal que apunta hacia una futura conversión de los musulmanes, como también del pueblo judío, que se manifiesta nuevamente en fechas históricas. La ciudad de Jerusalén permaneció ocupada por los belicosos musulmanes otomanos exactamente desde 1517 hasta 1917. Esto coincide en forma asombrosa con el gran tiempo de la ya mencionada apostasía de Occidente, esto es 1517, 1717 y 1917. Fue precisamente en 1917, el año de la aparición de la Virgen María en Fátima, que Jerusalén volvió a manos cristianas. Puede verse en el simbolismo de estas fechas históricas a la Madre de Dios como vencedora del Islam. La fiesta de consagración de la Basílica de Lisboa, María ad Mártires, se celebró un 13 de mayo. Esta fiesta, que en cuanto a fecha está estrechamente relacionada con las apariciones de Fátima, es una fiesta de la reconquista de Lisboa de manos musulmanas. Al ser llevada en peregrinación, la imagen de la Virgen de Fátima por países de mayoría musulmana, se produjo aún entre los musulmanes un entusiasmo humanamente inexplicable e incluso conversiones. Un indicio más de que María Santísima, quien ya en siglos anteriores se había mostrado como gran triunfadora en las batallas contra el Islam, tenía en vista en Fátima no solo la conversión de Rusia, sino también la de muchos otros pueblos, y en especial
la de los musulmanes. Otro argumento basado en la Escritura Santa apoya la esperanza en una futura conversión del mundo islámico. La mujer apocalíptica, revestida del sol y con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto es Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Puede interpretarse como representación de la Santísima Virgen, como gran vencedora del Islam, que aplasta con su talón no solamente la cabeza de la serpiente infernal, sino que, con ademán de vencedora, pone sus pies virginales sobre la media luna, insignia de la religión mahometana. Esto se realizará al alborear el gran triunfo de su corazón inmaculado, al ser ella coronada con 12 estrellas. También el nombre Fátima apunta en este sentido. Esta aldea de Portugal no lleva el nombre de la hija de Mahoma, sino que, según una antigua tradición, ha recibido su nombre en recuerdo de la hija del poderoso príncipe musulmán de Alcácer do Sal, llamada Fátima. Durante el reinado de Alfonso I Enríquez, primer rey de Portugal, quien vivió entre 1139 y 1185, esta doncella fue capturada por el cruzado Gonzalo Hermínguez. Al parecer, este trató a Fátima con gran clemencia, por lo cual ella, a pesar de estar cautiva, se convirtió a la fe católica y finalmente, para casarse con el caballero cristiano, se bautizó y recibió el nombre de Oureana. De ahí también el nombre de la ciudad de Ourem, cerca de la aldea de Fátima. Fátima murió tempranamente y fue sepultada cerca de la actual localidad que recibió por ella su nombre. Dom Gonzalo se entregó entonces a Dios como monje en la abadía cisterciense de Alabasa. Poco después, la abadía fundó un pequeño priorato en la montaña cercana. El hermano Gonzalo fue enviado allí y se apresuró a hacer transportar junto a él los restos de su querida Fátima. La Madre de Dios ha elegido, pues, para sus apariciones, como es también el caso de Lourdes, un lugar que lleva el nombre de una musulmana convertida a la fe católica, dejando así esta señal profética. Un día, esta Madre Celestial convertirá a la luz del Evangelio a los obnubilados por la media luna, y eso por la eficacia de las gracias que ella administra como tesorera y por la atracción de su maternal amabilidad. El argumento más fuerte, sin embargo, en que estriba la esperanza de la conversión de los obcecados por el Islam, se halla en el título de María como Reina del Santísimo Rosario. El 13 de octubre de 1917, Lucía, al preguntar a María Santísima, «¿Quién sois, señora, y qué deseáis de mí?», recibió como respuesta, comillas, «Soy la señora del Rosario. Deseo que en este lugar se levante una capilla en mi honor». La Virgen de Fátima, al presentarse como Reina del Santísimo Rosario, se presenta así también como la gran vencedora del Islam, pues justamente al ser invocada bajo este título en fervientes campañas del Rosario, en los momentos más críticos de amenaza militar por los mahometanos, la Madre de Dios ha conseguido en favor de la cristiandad gloriosas victorias. Queremos presentar, por lo tanto, algunos de los muchos ejemplos que nos brinda la historia para recordar cómo la Santísima Virgen, al ser invocada con ardientes plegarias,
se ha manifestado siempre como la gran protectora del occidente cristiano. Ya que el Islam representa nuevamente para la Europa actual y para Occidente un peligro inminente, nos permitimos extender un poco más este capítulo de Fátima, Misericordia y Justicia. Una primera muestra de su fiel protección dio la Madre de Dios en la defensa de Bizancio contra los ataques de los persas y los ávaros. Aún hoy se venera en Venecia, en la Basílica San Marco, una imagen que estuvo durante siglos en el palacio de los emperadores de Constantinopla y que representa a la Madre de Dios bajo el título de Nicopeia, lo que se podría traducir como ocasionadora de la victoria. Un monumento de gratitud a la virginal protectora por la liberación de Constantinopla en el año 626 es el famoso himno Acatistos, una de las 24 estrofas que concluyen todas en una alabanza de María es: Yo, vuestra ciudad, oh Madre de Dios, os dedico a vos, oh generala, que habéis luchado por nosotros, el canto de la victoria, y salvada de lo terrible, os elevo el himno de acción de gracias. Un peligro mucho más amenazador para el occidente cristiano fue el avance del Islam, que durante un milenio entero lo mantuvo atenazado. El Islam, que se extendía a fuego y espada, había arrebatado ya de la Madre Iglesia algunos de los lugares más antiguos como Siria, Palestina, Egipto y África del Norte. Luego de saltar por Gibraltar a Europa, los musulmanes avanzaron subyugando por su Guerra Santa a España y llegaron hasta la Galia. Recién allí serán detenidos los belicosos maometanos por Carlos Martel, quien logró derrotar sus hordas de jinetes temibles por su pillaje en Tours y Poitiers. Carlos, el martillo de Dios, atribuyó su memorable victoria de Poitiers en el año 732 a la poderosa intervención de la Madre de Dios. Simultáneamente, Constantinopla, el pilar de Europa por el extremo oriental, era también blanco de los ataques árabes. Con todo, la Virgen fiel siguió amparando la cristiandad. El Sinaxario, o Santoral de Constantinopla, hace mención litúrgica, el 25 de junio, de la milagrosa salvación de Bizancio frente a los sarracenos en los años 673 y 717, la que hemos obtenido por encima de toda expectación y toda esperanza por Jesucristo y la intervención de la Madre de Dios, según señala el Sinaxario. También la oración del Ángelus, devoción muy arraigada en la vida de la Iglesia, se ha establecido como forma de implorar la protección de la bienaventurada Virgen María contra los sarracenos. Ya en el año 1095, en tiempo de la Primera Cruzada, el Papa Urbano II introdujo el rezo de las 3 Ave Marías en la mañana y en la tarde, y con tañido de campanas se lo recordaba al pueblo cristiano. En el año 1456, 3 años después de la captura de Constantinopla por los turcos otomanos, el Papa Calixto III extendió esta oración también al mediodía, y nuevamente con la misma intención, para la conversión del Islam y para la paz. Hay que señalar que esta oración es la proclamación más bella de la maternidad divina de la bienaventurada Virgen María y de la encarnación del Hijo de Dios, verdades que precisamente el Islam rechaza. Así,
El Ángelus es la clara réplica a la suria inicial del Corán que el musulmán recita para responder al grito del muezín y cuyo último versículo contiene una imprecación contra los impíos, destinada entonces principalmente a los cristianos. El patronato de la Orden de Nuestra Señora de la Merced nos muestra otra vez a María como enemiga de la media luna. Esta orden surge para la liberación de los esclavos cristianos capturados por los piratas sarracenos. Su fundación se debe a San Pedro Nolasco, a San Raimundo de Peñafort y a Jacobo I, rey de Aragón, quienes fueron inspirados por una aparición de la mismísima Virgen María en agosto del año 1218. Esta orden, la Celestis Regalis ac Militaris Ordo Beate Mariae Virginis de Mercede Redemptionis Cautivorum, es glorificada por el heroico ejemplo de unos 1500 mártires. Con ello, bajo el poderoso patrocinio maternal de María, auxilio de los cristianos, miles de cristianos subyugados por los turcos han sido liberados de una cruel servidumbre y del peligro de perder la fe. El 8 de septiembre de 1565, fiesta de la Natividad de María, la Santísima Virgen concede a los caballeros de la Orden de San Juan una victoria contra los otomanos que pretendían ocupar su isla de Malta y que les superaban 5 veces en número. Respecto a esta y otras derrotas, se atribuye al sultán turco Solimán II el Magnífico la siguiente exclamación: «Más que las armas y sus soldados, temo a este pequeño hombre y su rosario». Se refería al Santo Papa Pío V. Solimán vislumbraba el poder de la Madre de Dios en contra de su falsa religión, el poder de aquella que es poderosa como ejército en orden de batalla. El ejemplo más glorioso de intervención de la Madre de Dios a favor de la cristiandad en contra de los musulmanes lo constituye la memorable batalla naval de Lepanto. Como este acontecimiento tan decisivo es cada vez más olvidado, queremos recordarlo aquí. Corría el año 1571. Desde hacía un tiempo ya, temblaba la Europa cristiana frente al peligro de una formidable flota bélica, la que enarbolaba el estandarte rojo de la media luna. El Islam amenazaba conquistar desde el sur todo el ámbito mediterráneo para despejarse así el camino hacia Roma, corazón espiritual del occidente. Con esta finalidad, los turcos habían movilizado una flota de 282 galeras, armadas con 750 cañones. Su tripulación constaba de 47.000 soldados y marineros y 41.000 esclavos remeros. En resumen, una superpotencia militar que se consideraba insuperable. Muchos se estremecieron por la exclamación de Ali Bajá, uno de los principales caudillos militares musulmanes, quien se jactaba diciendo que, una vez llegado al Vaticano, transformaría la Basílica de San Pedro en un establo para caballos. El Santo Papa Pío V había reconocido este peligro ya tempranamente. Por ello, trató a través de arduas negociaciones de convencer a las potencias marítimas de España y Venecia para que se aliaran en una Liga Santa, logrando finalmente que sus barcos se unieran en una flota común, bajo el mando de Don Juan de Austria, hermanastro del rey Felipe II. Sin embargo,
De acuerdo a las estimaciones del Santo Pontífice, las armadas cristianas debían prepararse para un conflicto que duraría al menos 10 años. Por eso y al mismo tiempo, el Papa estaba convencido de que esta desorbitada amenaza militar solo podría ser aventada por una intervención del cielo. Por ello, dio a sus cardenales y a los conventos de Roma la orden de ayunar un día por semana y de orar durante varias horas por día, procediendo él mismo con heroico ejemplo. En esta urgente necesidad, el Santo Padre consideraba como principal ancla de salvación el Santo Rosario. Mientras tanto, la Santa Liga había enviado sus naves a las costas griegas. Como fecha para el combate naval se había fijado el 7 de octubre. En las avanzadas de este enfrentamiento decisivo, San Pío V enarboló una campaña masiva de oración, solicitando a las cofradías del Rosario para que en la fecha mencionada hicieran procesiones penitenciales y exhortó a importunar al cielo con el rosario en la mano. Estas cofradías contaban en esa época con cientos de miles de personas. La batalla naval estalló en la fecha prevista, ya a las 6 de la mañana. Los musulmanes combatían bajo la bandera roja del sultán, en la cual estaba bordado el nombre de Alá en letras de oro. Los cristianos lo hacían bajo la señal de Cristo crucificado. Las naves de los maometanos se habían formado como una media luna, las de los cristianos en forma de una cruz. Primeramente, el viento sopló en favor de los turcos, cuyas galeras además superaban en número a las de la Santa Liga. La batalla parecía perdida para los cristianos. De súbito, por la poderosa intercesión de María Santísima, Reina del Santo Rosario, intervino el cielo. Repentinamente el viento cambió de rumbo y la batalla se decidió en favor de los cristianos. En Roma no se sabía nada todavía acerca del enfrentamiento de las dos flotas. Sin embargo, Pío V ya tenía conocimiento sobre ello de modo sobrenatural. En medio de sus funciones, se apresuró hacia la ventana de su palacio y tuvo la dicha de ver en una visión la gloriosa victoria que la Madre de Dios alcanzó en Lepanto para las fuerzas de la Liga Cristiana. En contra de todas las expectativas, la abrumadora potencia de los musulmanes había sido derrotada completamente en un solo día. El más hermoso botín que llegó a manos de los cristianos fueron los 12.000 hermanos de la fe, quienes debieron la liberación de sus cadenas de esclavos remeros a esta portentosa victoria. Para agradecer este glorioso triunfo, San Pío V introdujo en honor de la Madre de Dios la fiesta de la conmemoración de Nuestra Señora de la Victoria. Gregorio XIII, su sucesor, decretó que la gran victoria de la batalla de Lepanto se perpetuara festejándola en adelante el 7 de octubre como fiesta del Santo Rosario y ordenó que se celebrara la solemnidad exterior el primer domingo del mes de octubre. Otra victoria de similar importancia es la liberación de Viena en 1683, un triunfo más de la Virgen sobre los maometanos. Con el fin de conquistar esta imperial ciudad, los turcos le pusieron sitio con un poderoso ejército de no menos de 180.000 hombres. La caída de Viena, baluarte hacia Europa Central,
habría acarreado ciertamente la posterior conquista de Alemania y de gran parte del occidente cristiano. Ante esta gran amenaza, el Papa Inocencio XI ordenó que se rezara el Santo Rosario en todas las iglesias y conventos de Roma. Otras partes de Europa se unieron a esta campaña de oración, especialmente en Bruselas, donde los dominicos organizaron solemnes procesiones, en las cuales miles de fieles rezaban el rosario y cantaban las letanías lauretanas. En este crítico momento, el 15 de agosto, día de la Asunción de María, Sobieski, el rey de Polonia, monta su corcel de guerra y comanda su ejército para acudir a marcha forzada en socorro de los cristianos vieneses. El 12 de septiembre de 1683, después de haber asistido y acolitado él mismo la Santa Misa, exclamó: «Marchemos, confiados en la protección del cielo y en el amparo de la bienaventurada Virgen María». Su esperanza en la Reina de la Paz no sería decepcionada. Al enfrentar Sobieski a los turcos, apoyado además por las tropas de Bavaria, que también a última hora habían acudido en auxilio de la Santa Ciudad, súbitamente los mahometanos fueron cogidos de un pánico pavoroso y huyeron en desbandada, abandonando su campamento con inmensos tesoros y toda su artillería. 1000 carros resultaron insuficientes a los vencedores para trasladar tantas riquezas capturadas. En recuerdo de esta liberación portentosa, el Papa Inocencio XI instituyó la Fiesta del Santísimo Nombre de María. A partir de este momento, las grandes victorias contra los turcos procuradas por la poderosa intervención de la Bienaventurada Virgen en favor de las cristianas tropas imperiales se sucederían sin cesar. Nos limitaremos a nombrar algunos ejemplos. La toma de la fortaleza de Visegrad y de Bautzen el 17 y 27 de junio de 1684, la victoria de Neuhäusel el 16 de agosto de 1685, el 2 de septiembre de 1686, la liberación de Budapest, capital de Hungría, que había estado subyugada durante 45 años, la victoria de Mohacs el 12 de agosto de 1687, la reconquista de Belgrado el 6 de septiembre de 1688, las batallas de Senta, 1697, de Peterwardein, 1716 y de Belgrado, 1727. Podemos decir entonces que la Santísima Virgen se ha presentado a sí misma en sus apariciones en Fátima como Reina del Santísimo Rosario y por lo tanto como acérrima y enconada enemiga de todas las herejías, falsas religiones y en especial del Islam, cuyos errores impiden a las almas inmortales alcanzar los gozos celestiales de la eterna bienaventuranza. En nuestro próximo capítulo veremos la conversión de los judíos y de los paganos y de los ateos al alero del manto benefactor y misericordioso de nuestra Madre Santísima. Muchas gracias por la audición y que Dios nos bendiga a todos. El acontecimiento más grande del siglo XX.
un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio. Hay otra señal que apunta hacia una futura conversión de los musulmanes, como también del pueblo judío, que se manifiesta nuevamente en fechas históricas. La ciudad de Jerusalén permaneció ocupada por los belicosos musulmanes otomanos exactamente desde 1517 hasta 1917. Esto coincide en forma asombrosa con el gran tiempo de la ya mencionada apostasía de Occidente, esto es 1517, 1717 y 1917. Fue precisamente en 1917, el año de la aparición de la Virgen María en Fátima, que Jerusalén volvió a manos cristianas. Puede verse en el simbolismo de estas fechas históricas a la Madre de Dios como vencedora del Islam. San Luis María Grignon de Montfort, nacido en 1673 y muerto en 1716, habla frecuentemente de una sociedad singularmente mariana que ha de venir, diciendo que en su debido tiempo volverán a la Iglesia los herejes, los cismáticos y los paganos, especialmente los musulmanes y el pueblo judío. Decía, María ha de brillar más que nunca en misericordia, en fuerza y en gracia en estos últimos tiempos, en misericordia para atraer y recibir amorosamente a los pobres pecadores y desviados que se convertirán y tornarán al seno de la Iglesia Católica, en fuerza contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, mahometanos, judíos e impíos obstinados, los cuales se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer, por medio de promesas y amenazas, a todos los que les serán contrarios. Más adelante añade, respecto de los sacerdotes venideros, a los cuales titula apóstoles de Jesús y de María. Comillas, he aquí los grandes hombres que han de venir, pero a quienes María formará por orden del Altísimo, para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y mahometanos. El gran santo mariano habla también de un diluvio de gracias y de amor que se desatará sobre la tierra a fin de que no haya sino un rebaño y un pastor. El acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio. En el presente capítulo de Fátima, Misericordia y Justicia, la conversión de los musulmanes a la fe católica. La fiesta de consagración de la Basílica de Lisboa, María ad Mártires, se celebró un 13 de mayo. Esta fiesta, que en cuanto a fecha está estrechamente relacionada con las apariciones de Fátima, es una fiesta de la reconquista de Lisboa de manos musulmanas.
Al ser llevada en peregrinación, la imagen de la Virgen de Fátima por países de mayoría musulmana, se produjo aún entre los musulmanes un entusiasmo humanamente inexplicable e incluso conversiones. Un indicio más de que María Santísima, quien ya en siglos anteriores se había mostrado como gran triunfadora en las batallas contra el Islam, tenía en vista en Fátima no solo la conversión de Rusia, sino también la de muchos otros pueblos, y en especial la de los musulmanes.